A ver, se ha equivocado, tiene que estudiar la vicepresidenta, porque los delitos de lesa humanidad, o sea, no pueden volver a reabrir las causas, porque son imprescriptibles. Ah, bien. Son imprescriptibles. No prescriben. Exactamente. Nunca en la vida. Nunca, jamás. Pasa con el nazismo, pasó también con la dictadura militar de acá de la Argentina. Y en el caso de los delitos cometidos por organizaciones armadas que no fueron juzgados en su momento, no pueden hacerlo porque prescribieron. Y eso fue algo que pasó en aquella época. Bien. Entonces, bueno, digamos, esto lo dice el Centro de Estudios Sociales y Legales, ¿no? El CELS, no lo decimos nosotros. Así que bueno, pero ¿qué te parece si vamos a hablar justamente de este tema con Flavia de Suto? Que es la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, para darle un enfoque más allá de lo político, de lo institucional, un enfoque académico. Mónica Reviglio y Sergio Antoniazzi te saludan. Flavia, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bueno, no es la primera vez que sorprende el poder político con esta teoría de los dos demonios, ¿no? No es la primera vez y de alguna manera vuelve en esta etapa del gobierno de Milei o del gobierno de La Libertad Avanza, pero no podemos negar que es una situación abierta en los inicios, en el final del segundo gobierno de Cristina Fernández y en el comienzo del gobierno del ingeniero Macri, en la cual empieza esta especie de saga negacionista por una parte, con unas fronteras que nos llevan muchas veces a la apología de la dictadura, o sea, no solo el negacionismo de los crímenes del terrorismo de Estado, sino también, como creo que es el límite en el cual estamos en este momento, de apología de la acción represiva y también de apología de las políticas de la dictadura, de las políticas económicas, pero también apología de las formas de sociabilidad y las formas culturales que propugnó la dictadura, ¿verdad? Porque, bueno, nos encontramos tanto con un Estado en este momento altamente represivo respecto de la protesta social, inclusive de cualquier opinión disidente, a través de medios tradicionales como es la represión liseyana, como ayer se dio respecto de los y las jubiladas que protestaban al frente del Congreso, como también esta otra situación de que quienes tienen opiniones diferentes a las que enarbola el gobierno nacional son estigmatizados con medios de redes sociales y demás, y además de los dichos de la señora vicepresidenta, en este sentido de no solo negacionismo, sino apología de la dictadura y de sus personeros, de quien ella es no solo familiar, sino también discípula, ¿no? Nos encontramos también con los dichos del ministro de Justicia, que de alguna manera emulan concepciones culturales, éticas, políticas de la dictadura al estigmatizar a la comunidad LGTB y, por supuesto, también al desfinanciar todos aquellos organismos que están para prevenir, sancionar la violencia de género y acompañar a las víctimas. Decana... O sea, simplemente la omnipresencia de la dictadura en este momento está siendo muy intensa. Si bien no estamos en un momento en la Argentina donde podamos abrir otra grieta, estas declaraciones no hacen más que profundizar la grieta sobre, primero por un lado, la teoría de los dos demonios, pero por otro lado esta cuestión que tiene que ver con volverse sobre juicios, como lo decía Mónica, mi compañera recién, de crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles, pero también sobre una cuestión que es que quienes nos tenían que defender en aquellos años, del 76 al 83, eran quienes desaparecían y mataban a integrantes de la sociedad solo por pensar diferente. Esto profundiza aún más esta grieta, de la que incluso en los pedidos de Villarroel ni el propio presidente Milei está de acuerdo, porque tampoco es un tema de agenda, ¿no? Como que se quiere tapar con esto otras cuestiones mucho más profundas y otras crisis. Pero la grieta que se abre con declaraciones como estas son bastante complicadas para entenderlas, ¿no? Sí, yo diría que estas declaraciones, que no son lamentablemente solo declaraciones, a ver, cuando la vicepresidenta de la Nación habla, está hablando un poder del Estado.
acá estamos con una enorme, hace tiempo, ¿no? Con una enorme frivolización de la palabra de la autoridad político-institucional. Ya no digamos las barbaridades que se dicen, ¿no? Pero esta vicepresidenta habla y dice lo que dice. Acá ustedes en este momento están también mostrando una fotografía de la presencia de diputados de la Nación Argentina que fueron a un penal a visitar a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, que están condenados por crímenes aberrantes. También esa presencia de los diputados nacionales allí, incluso para tratar de impulsar una ley que pudiera generar, interrumpir de alguna manera la ejecución que la justicia planteó para estos genocidas, estos torturadores, represores, violadores, apropiadores de niños. Entonces estamos en un momento en donde yo diría esto, mira, más que una grieta, todas estas declaraciones, acciones y reivindicaciones nos ponen ante un abismo. Porque no debería existir en la sociedad argentina una grieta respecto de aquellos crímenes de la dictadura y de aquellas acciones de los genocidas que fueron juzgados por la justicia, que recibieron todas las garantías procesales, en los cuales las personas acusadas gozaron de los derechos que así debe ser, de los que ninguno de las quienes fueron víctimas de su accionar pudieron gozar, y recibieron condenas ejemplares, y en muchos casos los procesos no avanzaron justamente por el pacto de silencio que desde los comandantes hacia abajo, las fuerzas represivas, tanto las legales en el sentido de quienes eran miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, como los grupos de tareas y demás grupos delincuenciales que acompañaron al terrorismo de Estado. Hay que recordar esto, ¿no? Que el terrorismo de Estado fue implementado por las fuerzas de seguridad, los grupos delincuenciales que eran de alguna manera incorporados a la acción represiva y legal, y acompañados por una cantidad de, comillas, fuerzas vivas que iban desde sectores de la jerarquía eclesiástica, grandes grupos empresarios y amplia colaboración de sectores civiles, inclusive partidos políticos que tuvieron entre sus filas a personas que sufrieron el terrorismo de Estado, pero figuras que se prestaron a colaborar con la dictadura. Todas estas situaciones siguen sobre la mesa y pudieron, les digo, comparado a todo lo que debería ser juzgado, se ha podido juzgar no poco, pero falta mucho, y lo que se ha juzgado no solamente ha sido con todas las garantías que corresponden, sino que además es motivo, como ustedes saben, de reconocimiento internacional. La Argentina, entre las pocas cosas por las que somos reconocidos, una de ellas es esta. Nuestros juicios por crímenes de lesa humanidad son ejemplares, empezando por el juicio de las juntas de 1985. Entonces, si estas acciones se profundizan, si se dejan pasar, si no se sancionan, si el mismo Estado y las instituciones públicas, como por ejemplo la universidad, no generamos los anticuerpos para que estas conductas y estos discursos dichos desde el mismo Estado, ¿no es cierto?, no avancen, y para llamar al cumplimiento de la ley y a la aceptación de los dictámenes judiciales a las autoridades que serían las encargadas de cumplirlo, estamos ante un abismo. No solo ante un abismo ligado a las políticas de memoria, verdad y justicia sostenidas por la inmensa mayoría del pueblo argentino, sino ante un abismo de la calidad de esta democracia tan herida, tan vulnerada, que además ahora tiene que sufrir esta afrenta, que es una afrenta mortal. Bien. En el sentido que es una afrenta que nos pone de aquello que hemos querido durante tantos años lograr sanar por la única sanación que se conoce, que no es la del olvido y el silencio, sino la de la memoria, la justicia y la verdad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Flavia, ¿no?, por este aporte desde la Universidad Nacional de Córdoba, que es muy importante, y espero, porque tengo entendido que en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional se va a tratar este tema también. Que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Gracias.